Es tan importante que nos metamos con Dios. Es tan importante creerle a Dios. Es lo más importante de la vida. Indudablemente es. Dice la palabra del Señor así. Ya conmigo, por favor. También dijo, el Señor Jesucristo dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén y amén. Diga gloria a Dios. El título del mensaje de hoy es: no te dejes sacar de casa. No te dejes sacar de casa. Amén. ¿Y qué querrá decirnos el Señor con esto? El Señor quiere hablarnos a todos. Quiere hablarle al varón entrado en años, al joven, pero también quiere hablarle a la varona, joven, madura, entrada en años. Nos quiere hablar a todos. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y colocado por Él en un lugar perfecto, el jardín del Edén, ubicado en la tierra. Sí, fue en la tierra. Dice que plantó un jardín, ¿cierto? Amén. Allí colocó al hombre, la creación inicial, al hombre Adán, a quien le advirtió, le dijo que le daba acceso absolutamente a todo menos a lo que el Señor en su sabiduría y soberanía se reservaba para él. Quizás porque a él nada lo sorprende, como un proceso pedagógico de sujeción, para decir: yo soy el soberano, te doy todo, pero me reservo lo que me quiero reservar. Amén. Y reservó precisamente esos árboles que tú has oído mencionar: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo a Adán, porque primero se lo dijo a Adán antes que a Eva, que tuviese cuidado, que le obedeciese a él, que no podía acceder a lo que estaba reservado para él. Y después es cuando viene Eva, extraída de una costilla de Adán. Sí, extraída de una costilla de Adán, porque a veces se piensa que son cuentos imaginarios, pero sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios es verdad y se cumple y se cumplirá. Y dice la palabra que precisamente lo sumergió en un sueño profundo, lo sumió, y que cuando estaba dormido extrajo de él su costilla, una costilla, y formó de ella a su ayuda idónea la mujer.
Y cuando Adán despertó, dijo, wow, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Amén. Será llamada varona. Eva quiere decir varona. Pero pasó algo, hermanos. Algo que Dios quiere que tengamos presente, porque así como el Señor le advirtió a Adán y también le advirtió a Eva, hoy el Señor quiere advertir a su iglesia que el mismo que hizo caer a Adán y a Eva quiere hacerte caer a ti y a mí. Que el mismo que hizo expulsar de la casa a Adán y a Eva quiere sacarte a ti de tu casa. Y cuando digo casa, involucro todo. Involucro la iglesia, la congregación. Involucro tu hogar, tu familia, tus hijos. Y el Señor quiere decirnos que prestemos mucha atención. Que ninguno de los que estamos aquí puede creerse exento de error, o estar sobre el bien y sobre el mal, ser inalcanzable por las garras del enemigo. Dice el Señor, el que piense estar firme, mire que no caiga. Estando en el momento inicial, en ese estado perfecto de comunión del Rey de Gloria con Adán y con Eva, estando en esa unidad perfecta, donde no había nada malo, nada impuro, nada indebido, no había malicia, picardía, no había muerte, no había cargas, preocupaciones ni temores, absolutamente nada de ello. Satanás, que es un ser espiritual de maldad, empieza a ingeniárselas, empieza a estar atento a ver cuándo podía atacar, quién le daba papaya, quién le abría una endija. Hace 8 días el Señor decía que cuando el hombre del hogar está firme, el enemigo ve que está firme y no puede atacarlo. Intenta, pero no puede porque él está firme. Entonces intenta atacar a la mujer. Y como la mujer es mujer de oración, está firme en el Señor, entonces dice el enemigo, ni modo, tocó por acá, y empieza a atacar a los hijos. Esta es una advertencia. Todo el hogar debe estar unido en torno a Cristo Jesús, bajo la cobertura del Rey de Gloria. No creas, porque ese es un error, papá, mamá, que tu hijo y tu hija es modelo de perfección. No lo creas. No, no es cierto. No es cierto. Debes pedirle revelación al Rey de Gloria. Debes pedirle revelación al Rey de Gloria. No para ser un guarda implacable o un verdugo, sino para, con la sabiduría y el discernimiento de Dios, adoptar las medidas preventivas o correctivas que sean necesarias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De una manera sutil, como una serpiente, a través de una serpiente, porque Satanás toma posesión de los animales. Tú lo sabes. Es un ser espiritual que todo lo invade. Los seres humanos también, cuando no están bajo la cobertura del Rey. Dice, la serpiente era astuta más que todos los demás animales. Claro, estaba poseída. La serpiente antigua, y busca la oportunidad y ve la oportunidad de Eva, no porque Eva fuese más débil que Adán, no, Dios los hizo iguales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La mujer no es inferior al hombre, tampoco es superior a él. Dios los hizo iguales. Lo que pasa es que Adán cometió doble error. Uno, dejó sola a Eva, descuidó a Eva. Y el enemigo empezó por ahí sutilmente, empezó a hablar con Eva. Empezó a cuestionar a Dios. Póngale cuidado, aplique eso en este tiempo. Empezó a cuestionar a Dios. Aquí hay personas que han cuestionado a Dios. En sus crisis han cuestionado a Dios. Se han intentado levantar contra Dios, pero el Señor en su misericordia los ha traído de nuevo. Aquí hay personas que hablan con el diablo. Hablan lenguaje del diablo. Cristianos, sí. Cuando yo no uso mis labios para bien, los uso para mal. Cuando yo no bendigo, maldigo. Dice el Señor que hablemos entre nosotros como con salmos, con cánticos. Amén. Con palabra viva, sazonada, palabra limpia. No con palabra ofensiva, peyorativa, despreciativa. No. Y el enemigo entonces ahí ataca. Adán deja sola a Eva, pero aparte de eso,
Eva empieza a hablar con Satanás. Satanás le dice y cuestiona la credibilidad de Dios y le dice: ¿con que Dios os ha dicho que no comas de este fruto? ¿Sabe Dios que el día que comas de este fruto seréis semejantes a Él? Y entonces tocó el corazón. Despertó algo que carecía en Eva, que se llamó codicia. Vio que el fruto era codiciable, dice la palabra. Entró algo que no tenía originariamente, sino cuando abrió el espacio. Y no solo accedió, no a una manzana, porque no es una, la Biblia nunca habla de manzana, habla de un fruto. Y ese fruto es un conocimiento restringido, un conocimiento malo, porque ellos conocían lo bueno, pero no conocían lo malo. Porque era propósito de Dios que no conociesen aún lo malo. Porque el Señor quería formar integralmente, revelar todo lo que existe, el conocimiento de lo bueno y de lo malo, pero bajo su conducto. ¿Me doy a entender? ¿Por qué dirás tú? ¿Pero Dios acaso quería revelar lo malo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Satanás ya estaba en acción. Satanás ya había sido expulsado. Y Satanás estaba ahí como león rugiente. Y como al Señor nada lo sorprende, Él de antemano advirtió. Amén. Hoy el Señor nos está advirtiendo. ¿Pero qué pasó? Tú lo sabes. Eva se dejó seducir. Eva dio cabida en su corazón a espejismos. Diga espejismo. A ilusiones. Diga ilusiones. A codicia. Lo vio como factible y como probable. Y escúchalo muy bien. Esto tiene que quedar en tu corazón. Y en mi corazón. Comer, acceder, más conocimiento. Y cayó Eva, accedió a ese conocimiento. Te estaba diciendo, Dios quiere que nosotros seamos inocentes, pero no que seamos ingenuos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere que nuestros hijos pequeñitos sean inocentes, pero no ingenuos. Dios quiere que les advirtamos a ellos acerca de que hay una maquinación maligna, que hay fuerzas espirituales de maldad que quieren pervertir, corromper y hacerle mal, no solo a esa criatura, sino a sus padres, a su hogar y a todos. Y por eso empieza el enemigo a orar. El Señor no quería que fuésemos ingenuos, Él quería darnos el conocimiento también de lo malo, por curioso que parezca. Porque ya sabía, insisto, que el enemigo se estaba levantando como río y que venía a atacar. Entonces el Señor le advierte a Adán y a Eva. Bueno, estando en esta dimensión de la que hemos hablado varias veces, el Dios de gloria, el Dios trino, el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado antes de hacerse hombre, estando en esta dimensión, estaba en comunión con Adán y con Eva. Todo bien, hasta que cae el género humano. De ahí para allá, ¿el Señor qué hace? Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La justicia es un principio de dar a cada quien lo que le corresponde. El Señor había advertido, la paga del pecado es muerte. El día que comas de este árbol ciertamente morirás. ¿Y qué hace el Señor? Habiendo creado al hombre para que viviese eternamente y para siempre, porque ese era el propósito de Dios, el Señor tiene que expulsar, diga expulsar. Expulsar a Adán y a Eva y colocar un querubín protector allí, con una espada resplandeciente para que no accediese el hombre ya pervertido a echar mano del árbol de la vida. Y entonces empieza esta otra dimensión que se llama tierra, hermano, escúchelo bien, mujer de Dios, varón de Dios, una tierra imperfecta bajo maldición. El hombre viene aquí, no habían cardos, ni espinos, ni abrojos. Antes allí en la presencia de Dios, pero acá empieza a generarse todo lo malo. Todo lo que causa enfermedad, sufrimiento, dolor. La muerte empieza a orar. Entonces el hombre nace en esta dimensión. El hombre se dejó sacar de la casa.
Dígale a su hermano, no te dejes sacar de la casa. De ahí para acá, todos los que nacemos en la tierra, nacemos bajo condenación, destituidos de la gloria de Dios, bajo maldición, contaminados o como consecuencia de ese pecado. El género humano quedó bajo maldición. Ahora, ¿qué sucede? El Señor Jesucristo de gloria, el intercesor, por puro amor, por eso es que hay que alabar y adorar al Señor, por puro amor y por pura misericordia, dispone un plan de salvación. ¿Para qué? Para salvar, para recuperar todo lo que se había perdido. Diga gloria a Dios. Así lo dice la palabra de Dios en Lucas 19:10. Dice: el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba en esta dimensión. Dijo el Señor: aquí vengo yo a entregar mi vida, a darla en pago por el pecado de ellos. Y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que crea en mí no morirá eternamente, dice el Señor. Amén. Entonces Él viene y se ofrece. En el altar se ofrece Él como un sacrificio santo y perfecto. Derrama su sangre pura y limpia, no contaminada por el pecado de Adán y de Eva, porque Él no fue engendrado por varón. Fue engendrado por la sombra del Omnipotente, por el poder del Espíritu Santo. Y su sangre limpia, su sangre inmaculada, es la que tiene poder para anular absolutamente todo pecado y toda maldad del género humano. Y viene el Señor a rescatar. Pero ¿qué pasa? Antes de que el Señor viniese a esta dimensión, Jehová, el Rey de Gloria, ya había formado profetas, ya había levantado siervos suyos para que anunciaran que la humanidad no iba a estar para siempre perdida, porque Dios ama a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios ama al género humano, pero Él no viola sus principios. Empieza a enviar voceros, profetas, advirtiendo: es preciso que nos pongamos a cuentas con Dios, es preciso que haya confesión de pecado, reconocimiento, que haya arrepentimiento, es preciso que nos acerquemos a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Pero el pueblo de Dios, qué cosa, qué contradicción, qué contraste. Los saduceos, los fariseos, los escribas, el pueblo nacido en Israel, paisanos en carne del Señor Jesucristo, empiezan a levantarse en contra de Él. Y entonces, cuando lo ven allí, juntado con enfermos, juntado con ladrones, con prostitutas, con el mundo perdido, lo cuestionan y le dicen: este se junta con ladrones. Y empiezan a cuestionarle. Y el Señor, en esa gala de sabiduría, en esa perfección, de una manera pedagógica, presenta 3 parábolas que tú las ves ahí en el capítulo 15, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y para rematar, la parábola del hijo pródigo. Diga conmigo: pródigo. ¿Sabe qué quiere decir pródigo? Quiere decir divertido, quiere decir manos rotas, quiere decir derrochador irresponsable. Eso quiere decir pródigo. Dios quiere evitar que nosotros seamos personas pródigas. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que a veces la palabra pródigo es como, da la impresión como si fuese generoso, ¿no? Ay, sí que es pródiga esa persona. Quizás por lo generosa que da sin medida. Pero en el contexto de la palabra, literalmente quiere decir es eso. Aquí tengo la definición, dice: derrochador, manirroto, libertino, disoluto, sin control. El Señor empieza entonces a hablar a través de esa parábola, y en estos días pone en mi corazón que hay que advertirle a la iglesia que la iglesia está en riesgo de convertirse en hijo pródigo. Que siendo hijos de luz, rescatados del Señor por creer en Él como nuestro Salvador, sin embargo, el enemigo está pendiente para sacarnos de la casa. Y usa ese ejemplo. La parábola es un método pedagógico usado por Cristo de gloria
es un modelo de enseñanza que mediante ejemplos simples revela las verdades profundas del reino de los cielos. Amén. Cuando tú leas una parábola, en especial estas pronunciadas por los labios del Cristo de gloria, valora cada palabra, porque todo es perfectamente administrado. Dios no se queda corto ni se queda largo. Amén. En esa parábola que acabamos de leer, el Señor quiere mostrar lo que sucede. Y entonces habla de algo. Yo no voy a leer la parábola otra vez, sino voy a hacer referencia específica a varias situaciones. Primero, ¿qué muestra? Muestra a un hijo irreverente. Muestra a un hijo irrespetuoso, desconsiderado, que le hace a su padre una petición insólita. Dice: dame la parte de los bienes que me corresponden. Estando vivo, lo quiere enterrar. La sucesión no se causa sino cuando el causante fallece. Decuyus se llama en términos griegos, el decuyus. Por eso a veces se oye esa palabra hasta en las notarías. El decuyus quiere decir el causante. No puede accederse a la heredad hasta que el causante no fallezca. Pero este hijo eso no le interesa, sino se levanta de una manera extraña, absurda, irreverente, desconsiderada, y le dice: venga para acá, bájese, deme lo que es mío. Es una petición insólita. Como insólito también lo que hace el padre. ¿Qué hace el padre? Accede, le da los bienes. Yo sé que hay varias interpretaciones al respecto. Lo que quiero explicarte es, y aprovecho esta porción para decir: padre, madre, por favor, forma a tus hijos de una manera integral. Fórmalos con amor, pero también con disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No malcríes a tu hijo porque estás levantando un delincuente, espinas para tu costado. Cuando tú eres desproporcionado, eres alcahuete, permisivo, tolerante, y le congraceas las fallas, los delitos que comete, así sean menores. Llegó con un borrador, con un lápiz: ay, mi hijito sí que es avispado. En vez de reprenderle, estás levantando los delincuentes hasta de cuello blanco del futuro. ¿Qué hay que hacer? Hay que formar a los hijos. Hay que estar pendientes para conducir a los hijos. Hay que hacerle espionaje espiritual a los hijos. Hay que formar integralmente a los hijos. En la parábola el Señor muestra a este varón que accede a esa petición. Le da su provisión a un irresponsable. Le faltó discernimiento también a ese padre. Pero quiero llamarte la atención especialmente sobre algo. ¿Qué había en el corazón del hijo que se volvió pródigo? Del hijo menor. ¿Qué había cuando, teniendo todo en casa, desecha la bendición para preferir no solo faltar al respeto, no solo despojar a su padre y al resto de la familia, sino opta también por ir, digámoslo así, como dicen en el mundo, a revolcarse, por ir a rebajarse, por ir a contaminarse? Menospreció las bendiciones que tenía. ¿Qué fue lo que le movió? Con toda seguridad le pasó lo mismo que le pasó a Eva. Con toda seguridad el enemigo le endulzó el oído. Con toda seguridad a ese hombre de esta parábola le faltó sabiduría y discernimiento. Satanás en acción, y el Señor quiere decirnos hoy: ten cuidado, jovencita, ten cuidado, jovencito, ten cuidado, papá, esposo, esposa, tengan cuidado, tengamos cuidado, pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el mensaje de hoy es de advertencia. Diga conmigo: advertencia. ¿Qué fueron los amigotes que le dijeron: ¿sabe qué? Avístese, véale las lucas, las relucas allá, viejo, y vámonos de farra, hermano, la vida es para gozarla? ¿Por qué se dejó contaminar? ¿Por qué se dejó desviar? ¿Por qué fue tan desconsiderado? ¿Por qué afligió el corazón del padre y con toda seguridad del resto de su familia en esta parábola? Pero también cuando esto sucede se aflige el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se contrista el Espíritu Santo de Dios cuando una persona se deja sacar de la casa. Cuando una persona da cabida en su mente, en su corazón, a posibilidades,
a espejismos, cuando se deja seducir, hay una personalidad proclive, hay una inclinación hacia lo malo, hacia lo perverso. Dijo Pablo, ay de mí, el pecado que mora en mí. Dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Hay un combate permanente entre fuerzas del bien y del mal que están peleando por ti y por mí, por tus hijos y por tu esposa y por tu esposo. ¿Sabes cuál es la clave? Estar bajo la cobertura de Dios. Diga, cobertura de Dios. Estar centrado en Dios. Si estoy cubierto por el poder de Dios, el enemigo intentará atacarme, pero no lo podrá hacer. Pero cuando me salgo de esa cobertura, soy presa fácil del enemigo, que sedujo a este hijo menor, que sedujo a Eva. ¿Qué te pretende seducir a ti? ¿Cuál es tu pecado dominante? ¿Cuál es tu concupiscencia? ¿Cuál es esa área débil donde tú sabes que fallas? ¿Cómo estás haciendo para cubrir esa área débil? Para inmunizarte, para impermeabilizarte frente a esa área débil. ¿Cuál es tu pecado dominante? Porque el de Judas era la codicia, era ladrón. Robaba al mismo Señor Jesucristo, el colmo del ladrón. Era su pecado dominante que lo condujo a la muerte. La pregunta es, ¿cuál es tu pecado dominante? ¿O crees que no tienes pecado? Dice la palabra de Dios, el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos en esta tierra estamos expuestos a ser tentados, pero no obligados a caer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos tentados por el tentador, pero el Señor en su misericordia, junto con la tentación, da la salida. Siempre el Señor da una oportunidad. Siempre lo hace. Él debería de disgustarse y decir, pero se le dice, mire lo que está haciendo, allá Él. Pero ¿sabes qué hace el Señor? Da una oportunidad. Siempre, hermano. Mire, una persona cuando comete un acto pecaminoso, cuando una persona hace algo, como en este caso, pedirle a su padre, esto no es así, de la noche a la mañana, esto se viene maquinando. No son pecados inmediatos, son pecados programados. Es que la persona le ha dado cabida a posibilidades. Ha acariciado pecado, lo ha visto como posible y no ha tenido temor de Dios. Por eso el temor de Dios es conveniente, hermano. El temor de fallarle a Dios es lo que nos guarda. El estar bajo su presencia. Concupiscencia es eso. Iniquidad es esa susceptibilidad a caer en pecado una y otra vez. La iniquidad se hereda. Hay que cortar la iniquidad, la tendencia pecaminosa. Si en tu familia han habido violadores, si en tu familia han habido brujos, si en tu familia han habido homosexuales, hay que cortar toda esa iniquidad en el nombre de Jesús. Hay que cortarla. Hay que cortarla, hermano. ¿Y cómo se corta? Echando mano de las armas de la milicia nuestra, la milicia espiritual. Es a través de la oración, es a través del ayuno, es a través de la lectura, no solo lectura pasiva, sino la obediencia activa a la palabra de Dios. Yo tengo que obedecer, tengo que me cueste lo que me cueste, no me puedo avergonzar del evangelio. Si yo soy rescatado de alguna situación pecaminosa, el enemigo, ¿sabes qué hace? Usa a esas personas para traerme como garras de nuevo a él. Pero yo tengo que pararme con autoridad y decirle: Jehová te reprenda, diablo inmundo. Yo le pertenezco a Cristo Jesús. Hay que decirle esto y hay que decírselo con autoridad, para que el enemigo huya. Porque si tú lo acaricias, porque si tú eres débil, si tú eres tolerante, si tú dices: esta vez, pero no más, hermano, Jehová reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que ser radical, no fanático. Tienes que ser radical, 100% centrado en Cristo Jesús. Eva no lo fue. El hijo menor no lo fue. Le dio cabida al diablo. Se dejó seducir. Si hay algo en ti, hermano, ¿por qué es tan importante el ayuno?
¿Por qué son tan importantes los retiros individuales, personales? Aquí en el Salmo que leíamos esta mañana, los que llegaron, Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y ve si hay en mi corazón alguna sombra de maldad. Versículo 23 y 24. Nos conviene que el Señor nos examine. ¿Cuántos dicen amén? Nos conviene venir a los servicios y congregarnos. ¿Sabes por qué? Porque ahí la palabra de Dios nos confronta, nos muestra y nos advierte, nos exhorta. El Señor toma el control en medio de su iglesia, de su pueblo, del pueblo que le está adorando, con todos sus defectos o nuestros defectos y virtudes. Estamos adorando y el Señor en su misericordia, de antemano, ya ha decretado bendición sobre ti. Y ya te está advirtiendo, ya nos está advirtiendo. Aquel hijo desconsiderado, ingrato, insensato, fue y se contaminó, dilapidó, derrochó, malgastó lo que tanto sacrificio había costado. ¿Sabes qué? Satanás quiere arruinar tu hogar. No hay ninguno en esta iglesia que no esté en la mira de Satanás, te lo quiero decir. No hay ninguno aquí, sea niño, mujer, varón, que no esté en la mira de Satanás. Por eso es que tenemos que estar en guardia. Tenemos que estar atentos al consejo de Dios. Tenemos que obedecerle. La carne, ¿qué hace? El cuerpo, ¿qué hace? Quiere relajarse. La carne quiere dormir, quiere comer, quiere complacerse, deleitarse. Ay, agua termal, ay, jacuzzi, ay, qué rico, horas y horas, póngame en un video, ay. Y ese es el semillero. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo diligente, tiene que ser un pueblo de carácter, determinado, hermano. Tú debes en el amor de Dios buscar espacios con el Señor cada día, todos los días debes buscarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no lo haces, te estás exponiendo. Amén. ¿Qué hizo aquel hombre cuando pasó por aflicción y por humillación? Ni siquiera le daban las comidas de los cerdos, estando en un lugar de bendición. Ahora resulta ya aspirando a comer la comida de los cerdos. ¿Por qué nosotros tenemos que pasar por crisis tan fuertes para ahí sí ver que las cosas en Dios son en serio? Para ahí sí creer que la palabra que Dios me había dado era realidad. Para ahí sí valorar lo que he perdido. Esta palabra es fuerte, hermano. Querer comer las algarrobas de los cerdos. ¿A qué huelen los cerdos? ¿Cómo se portan? ¿Cómo comen los cerdos? Y él anhelando cogerte al menos para comer, habiendo tenido todo. No te dejes sacar de la casa. Dile a tu hermano, no te dejes sacar de la casa. No. El sufrimiento aplaca el orgullo. Hay hijos que no valoran lo que hacen sus padres. Y tengo que decir algo fuerte. Hay personas cristianas nacidas en hogar cristiano que quieren revolcarse con los cerdos y comer algarrobas. Hay personas cristianas nacidas en hogar cristiano que dicen: yo quiero saber qué es el mundo, quiero la discoteca, quiero el cha-cha-cha, quiero el licor, quiero el chispún. Se cansan de la buena vida cuando la bendición de Jehová está sobre ellos, y ven la bendición de Jehová sobre sus padres, y ven todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas, y sin embargo anhelan revolcarse con los cerdos. El Señor reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un mensaje de advertencia para la iglesia. Satanás quiere seducir al varón, al esposo, sí, a tu esposo. Lo quiere seducir, lo quiere apartar, lo quiere sacar de la casa. Lo quiere desviar, lo quiere corromper. Pero es un mensaje de advertencia. La gloria de Dios está con nosotros. Amén. Satanás quiere llevarte a tu esposa, llevarse a tu esposa de una manera sutil. No pienses que tu esposa está muy viejita y muy achacada. El diablo es puerco. Hay que cubrir a tu esposa en oración. Varón de Dios, no creas que haya nadie la mira ya. No creas, mujer, que ese varón nadie lo mira ya. Hay que cubrirlo en oración,
porque el diablo lo quiere sacar de la casa. Hay que cubrir en oración a tus hijitos. Así sean de 35 años, como en el caso mío, hay que cubrirlos en oración. Porque Satanás nos quiere sacar de la casa. Les quiere quitar su ropaje. Los quiere allá arruinar. Quiere hacer sufrir a los padres, sufrir al esposo, sufrir a la esposa, porque él no sabe hacer nada bueno. Todo lo que hace es malo y perverso. Pero hay algo, hermanos, algo por lo que no quisiéramos nunca pasar. Los episodios duros de la vida, hermanos, a veces nos hacen reflexionar. El acusador está ahí diciendo, pues que usted falló. Fue usted la que falló. No, fue usted el que falló. El enemigo nos quiere deprimir, dando golpes sin misericordias. Pero el Dios de gloria está con nosotros. Amén. Así como el padre de esta parábola, que ni siquiera le reclamó a su hijo, sino que ni siquiera esperó que su hijo llegase a él, sino que él corrió hacia su hijo. Así es nuestro Padre Celestial. Él, hermana y hermano, tú que estás aquí en esta mañana, así es la primera vez que vienes, siempre se ha preocupado por ti. Amén. Siempre te ha amado. Tiene su mirada puesta sobre ti, aún sin tú saberlo, aún sin yo saberlo. Qué revelación tan profunda en esta parábola. Ese padre de ese hijo pródigo corre a recibir a su hijo. Así es Jehová, el Rey de Gloria, no me escogisteis vosotros a mí, sino yo os escogí a vosotros. Si tú estás en los caminos de Cristo Jesús, es por pura misericordia del Rey de Gloria. No es por mérito tuyo, ni porque lo merezcas. Quizás de pronto tu abuelita, tu mamita oró, intercedió, y la misericordia de Dios fluyó y te rescató. Y ahora tú eres nueva criatura. Hermana y hermano, aquí hay personas que Dios ha rescatado del bajo mundo, del pozo cenagoso, de la covacha de los cerdos, y les ha dado la oportunidad, nos ha dado la oportunidad de colocarnos en sitios de privilegio. Y tú puedes decir, ¿cuál? Si todavía no tengo, estoy sin trabajo, estoy no... Hermano, vive Jehová, Dios es fiel, y Él derrama su misericordia sobre sus hijos. Viene tu bendición. Viene tu bendición. Dile a tu hermano, viene tu bendición. Déjate alcanzar de esa bendición. ¿Qué sucede? Hay algo que quiero llamarte especialmente la atención, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, diga vestido, sacad el mejor vestido y vestirle. ¿A quién? Al pródigo, al libertino, arrepentido, porque esto es determinante. Hasta que no haya reflexión en tu corazón, jovencita y jovencito varón de Dios, hasta que no haya decisión primero de ponerte a cuentas con Dios, hasta que no reconozcas el error de tu camino, no va a llegar la misericordia de Dios sobre ti. Dice la palabra de Dios: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Es un versículo que me gusta declararlo permanentemente para decirle a la iglesia: hermano, si hay solución para ese mundo de pecado en el que tú estás. La solución es cógete de la mano de Dios. La solución es confiesa tu pecado, apártate de él, para que alcances la misericordia de Jehová, para que tu vida sea completamente transformada, para que las bendiciones fluyan sobre ti. El padre llega y le dice al hijo, le dice a sus siervos, le dice: miren, vestido, vestirle, poned al niño en su mano y calzado en sus pies. Y con esto termino. ¿Qué es el vestido? El vestido es cobertura. ¿Qué despreció el hijo pródigo? La investidura que tenía. Y se fue. Y sus trajes se volvieron trajes viles, vestiduras viles. Como dice en Zacarías 3. Fue y menospreció el anillo de su padre. Los privilegios que tenía lo cogió y dijo: ¡pah! Me vale. Y el calzado de sus pies también lo menospreció.
Y cada uno de estos elementos tiene un significado que quiero que lo tengas muy presente, hermano. Mira, las vestiduras significan cobertura, diga cobertura. Dile a tu hermano, no te vayas a dejar sacar de tu casa. No te dejes sacar de tu casa. Dile, conserva la cobertura de Dios y de tu familia y de la congregación, de tus pastores. Conserva la cobertura. Por eso, cuando lo vio mal trajeado, le dijo eso. Traigan vestido, quiten esas vestiduras viles y pónganle vestido de lino fino. Diga gloria a Dios. Porque hay vestido de lino fino para ti y para mí en el reino de Dios. Ya que no vas a vestir de corbata, ni jean, ni poliéster, ni cosas de estas. Es lino finísimo, dice la palabra, finísimo. Amén. ¿Qué más dijo el Padre? Póngale anillo. ¿Sabes qué es el anillo? Es autoridad. Diga autoridad, diga autoridad. Autoridad. El anillo representa autoridad. Lee los pasajes. Si quieres, mira en concordancias, en un diccionario bíblico, como quieras, busca la palabra anillo y empieza a mirar qué es anillo. Y vas a darte cuenta que todos los reyes y todas las autoridades tenían su anillo como símbolo de autoridad. Y el anillo era el sello que avalaba sus decisiones, sus decretos, sus leyes. ¡Pah! Sello allá en seco, ¡pah! El anillo, leyes que no podían ser derogadas. El anillo es autoridad. Tú y yo, estando en la casa de papá, tenemos autoridad y tenemos cobertura. ¿Cuántos dicen amén? Estamos vestidos, amén. Por ese traje hermoso que Dios nos da, hermano. Valora ese traje, valora ese manto. Porque cuando tú entregaste tu corazón a Cristo, el Señor puso ese manto sobre ti. Y la autoridad que te dio el Señor, dijo, aquí os doy autoridad, dijo el Señor, para resistir al diablo, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Dijo el Señor, aquí toda autoridad me es dada, dijo el Señor, la autoridad del Padre sobre el Hijo. Y ahora Él la delegó sobre ti, te puso anillo, mujer de Dios, varón de Dios. Valora tu anillo, valora tu anillo, porque es la autoridad. ¿Para qué la autoridad, hermano? Para que ejerzas autoridad, para que la ejerzas en tu hogar contra las fuerzas del enemigo, para que reprendas al diablo, para que le resistas al enemigo, para que si vienen cuenticos chinos a tu casa, tabaco, alcohol, pornografía, ejerzas autoridad, para que si el enemigo quiere zarandear tu casa, llevarte al esposo, ejerzas autoridad, para que si también a ti, varón de Dios, el enemigo quiere llevarse a tu esposa, ejerzas autoridad, para que si te duele la cabeza, ejerzas autoridad, para que si te van a despedir de tu empleo, ejerzas autoridad, para que si hay un decreto de bendición sobre ti y está a punto de salir, pero algo la trunca, ejerzas autoridad, porque para eso es el